Muy bien, y continuamos en Telediario Federal para hacer referencia al déficit habitacional y la ocupación de las tierras. En nuestro país hacen falta 3,5 millones de viviendas para garantizar un derecho básico, como lo es el derecho a una vivienda digna. Así es, déficit habitacional, usurpaciones, también la ley de acceso a la tierra. Vamos a invitar a nuestros compañeros, a Guillermo Jeremía. Hola Guillermo, ¿cómo estás? A Marina también, para sumarnos a esta charla, ¿no?, que hemos reflejado en las últimas semanas en el Federal. Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Te veo siempre por tele. ¿Qué cuentan? Muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien, bueno, para hablar de este tema, ¿no? La ocupación de tierras pareciera ser en algunos casos el único modo de acceder y de llegar a la tierra. Guille, veíamos en el debate la semana pasada, en la charla que hacíamos con habitantes del sur del país respecto a la ocupación y todo lo que esto significa. ¿Qué mirada hay ahí? Bueno, yo primero desdoblaría el análisis en dos aspectos. Uno es la disponibilidad de tierra para el asentamiento de personas, la construcción, el sueño de la casa propia, y otra me parece que son dos situaciones distintas para poner bajo discusión el aprovechamiento de tierras improductivas para la generación de recursos. Respecto de lo primero, yo creo que ahí hay una situación que ya no puede mirarse para otro lado. Ha habido por goteo o masivamente, de manera constante, ocupación de tierras en la República Argentina, en distintas ciudades, sobre todo alrededor de los grandes centros urbanos. Y aquí los estados no pueden actuar de manera espasmódica, esperando que el fenómeno se produzca para buscar alguna solución, sino anticiparse los acontecimientos. ¿Cómo se anticipan los acontecimientos? Bueno, hay algunas ciudades, por ejemplo Río Cuarto en su momento, creó un banco de suelos que permitió el acceso a lotes, compró tierra por anticipado, con proyección de futuro, y la vendió a precios subsidiados por debajo de los valores de mercado. Porque si hoy dejamos que el mercado inmobiliario, que los dueños de la tierra decidan cuándo y a qué precio venden esas tierras improductivas, terminamos, teniendo un bien de transacción que lo regula el mercado. Y aquí se trata de lugares para que viva la gente. Si vos lo dejás librado al mercado, puede pasar, como ha ocurrido en la mayoría de las ciudades, ha sucedido, que haya grandes rémoras urbanas, manchas urbanas, donde los dueños, los propietarios de esas extensiones, ni las venden, ni las lotean, ni hacen ningún tipo de actividad en ella, esperando que el propio Estado desarrolle servicios, mejore las condiciones, crezca la mancha urbana y suba el valor de esas tierras. Bueno, ese fenómeno hace que para miles de familias que todos los años se incorporan en busca de nuevas viviendas para vivir, se encuentren con precios exorbitantes. Hoy, en la Argentina, incluso teniendo un buen empleo registrado, es imposible comprar un terreno. Imposible. Bueno, imposible después luego construir también, con el costo de la construcción. Ese es un capítulo aparte, además, Juli, porque evidentemente eso va estableciendo pautas de valores. Los precios de los inmuebles, de los lugares donde se construye, se jerarquizan dependiendo de las construcciones que allí ya se realizaron. Ningún lote vale por sí solo en metros cuadrados, aislado de los contextos. En esto me parece que el Estado tiene que intervenir, porque si no va a pasar lo que está pasando, que la gente desesperada empieza a ocupar lo que veíamos en Villa Langostura, que es un lugar paradisíaco, pero que tiene a mucha gente muy pobre no teniendo un lugar donde vivir. Claro. Entonces, a mí me parece que, bueno, el Estado debe responder, a mí me parece que el Estado debe responder sin duda por esa necesidad, ¿no?, de vivienda para miles y miles de familias, para millones de familias, pero también en garantizar, bueno, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Justamente en ese sentido, aquella gente que lo ganó con esfuerzo y con trabajo, ¿no? Bueno, Juli, acá yo no estoy en contra del derecho a la propiedad privada.
Es más, lo que yo menciono de los bancos de suelo no es regalarle los terrenos a la gente. El fenómeno que estoy describiendo de muchas ciudades es que se los venden a precios que se pueden pagar, precios subsidiados con un destino único y específico. No especular en el mercado inmobiliario, sino acceder a tierras para que esa gente no se vea obligada a terminar yendo al embudo del mercado y a la especulación inmobiliaria por gente que tiene grandes extensiones de tierras desde hace muchísimos años. Incluso igualmente me parece que también que se tiende a criminalizar, ¿no?, a tantas familias en situaciones de extrema vulnerabilidad, cuando también esto sucede en manos de ricos y poderosos que lo han hecho de igual manera en nuestro país. Lo sabemos en la Patagonia lo que ha pasado, Sí, ¿no? lo de la ocupación de tierras. Yo quiero intervenir con una cuestión que me parece que es fundamental. Me da la impresión de que nuevamente se pone la cuestión del acceso a la vivienda en la agenda por la visibilización de tomas de tierras, la ley de alquileres, los inquilinos que vienen reclamando por la posibilidad, también la cuestión que tiene que ver con el relanzamiento del Procrear. Hay un montón de cuestiones que vuelven a poner en la agenda el no acceso a la vivienda o el déficit habitacional que hay en nuestro país, que es histórico, son casi 4 millones de familias. Según el censo del 2010, habría que ver qué pasa a esta altura en el 2021. Me da la impresión de que el Estado tiene que intervenir también en el mercado inmobiliario, un poco referenciando lo que decías recién, Guillermo, pero no solamente en la cuestión de las tierras, sino también en la vivienda vacía. La cantidad de viviendas vacías que revela también el último censo, en nuestro país es casi de 500.000, más de 500.000 viviendas sin ocupar. Digo, no hace falta pensar en un Estado interventor, no sé, como un Estado vietnamita, cubano, pero hay países del primerísimo mundo que establecen fuertes sanciones, multas, incluso o el impuesto Alemania a la vivienda ociosa, Marina, que se hace en Uruguay, en Dinamarca también y en otros países, ¿no? En Francia. En Alemania el Estado te puede demoler una vivienda si está tantos meses sin ocuparla y no podés justificar por qué no la alquilás o por qué no la vendés o por qué no vivís ahí. Digo, la cuestión del Estado interventor, que en Argentina somos tan ambivalentes, que intervenga acá pero acá no. Digo, en otros países que no tienen tenencia comunitaria de la tierra, sino que son países muy capitalistas, el Estado avanza fuerte sobre quién tiene más de una vivienda y no la ocupa y no puede justificar por qué no la ocupa, desde cobro de impuestos que van aumentando a medida que van pasando los años, hasta el caso extremo que lo decía, de Alemania. ¿Quién va a decir que el Estado alemán es un Estado intervencionista, digo, de tipo comunista? No. El Estado interviene para regular la necesidad de algunos y la tenencia por encima de sus necesidades de otros para tratar de equilibrar este sistema con medidas que son fuertes. Y me parece que este fenómeno también se da mucho en Argentina, lo dice el censo. También ver por qué no está en agenda política este tema, ¿no? Lo hemos visibilizado y ya hace tiempo, pero parece, estamos en elecciones de medio término dentro de poco tiempo, no está en agenda esto, ¿no? En la agenda política real el tema de las tierras. Y hablamos, me parece que casi en conjunto coincidimos respecto a que no hay un plan habitacional en la Argentina desde hace muchísimos años. ¿Por qué pasar a esta cuestión, ¿no? De no ponerlo en agenda? ¿Espiantavotos? Y anunciar, ¿no?, el sorteo del plan Procrear con apenas más de 1.100 viviendas, bueno, con ese gran déficit habitacional realmente es insignificante, ¿no? Guille. Dos cuestiones. Celebro lo que proponen de cargar con un gravamen a aquellos que especulan con los departamentos vacíos, que eso es lo que está pasando. Gente que invirtió en departamentos, que los tiene allí. Exacto. Por no haber comprado otra cosa y para que se conserve el valor de su capital. A mí me parece muy bien que se haga eso. Yo creo que el Estado tiene que cobrar impuestos, pero ¿te imaginan si hubo una militancia intensa rechazando la posibilidad de que los ricos pagaran por única vez un impuesto excepcional en la pandemia? ¿Se imaginan si avanzara en este sentido? Por supuesto que esto es determinante. Yo insisto con esto, disculpen compañeros, que vuelva al concepto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es regular el acceso a la tierra. Después, nosotros conocemos la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros vecinos. Muchas veces uno termina construyendo a pulmón. Cuando vos pensás este concepto que era de la clase media. Es la gran mayoría de las historias que se hace a pulmón en nuestro país. Claro, pero para eso tenés que acceder a la tierra. Cuando accedes a la tierra, a
a un costo accesible desde el punto de vista de tus posibilidades, porque si tenés que pagar un loteo, como en el barrio donde yo vivo, que cuestan $50.000 los loteos. 50.000, ¿quién puede pagar? Cuando me vine a vivir al barrio, que yo compré esas tierras en aquel momento, años 90, convertibilidad $6.000. Porque además estás alquilando, Guillermo. Además estás alquilando mientras vas pagando la cuota o ves la forma para que se dé a esa tierra, tenés que vivir en algún lugar. Pero yo creo que todos terminamos haciendo el esfuerzo por construir un poco de ayuda, un poco te haces una habitación y con un baño y después vas construyendo. De estas historias hay miles, cientos, miles. Lo cierto es que si no tenés la tierra, es imposible arrancar. El primer capítulo por resolver. Segundo capítulo es el del acceso a la vivienda. Coincido con ustedes, compañeras, respecto de que no se puede especular con departamentos, viviendas vacías, o aquel que quiere especular que tenga gravosos impuestos para que les duela no alquilarlos o ponerlo a disponibilidad. Y después hay que intervenir en el mercado financiero. Concretamente en los bancos hay que obligarle a hacer planes de acceso a créditos hipotecarios que te permitan en el... Que los hubo en una época. Bueno, es que son imposibles los créditos hipotecarios. Claro, es imposible pensarlo. Es imposible. Es hipotecar tu vida realmente, tu salud, tu dignidad, absolutamente todo en ese sentido. Sí. La otra cuestión es que el Estado construya. Y ahí hay un problema. No porque el Estado no haya construido a lo largo de la historia, es porque hay una inconducta de los argentinos histórica de que si las viviendas te las construyó el Estado, las cuotas no se pagan. No se paga, claro. Y si vos no pagás las cuotas, el círculo virtuoso nunca arranca. Entonces, el Estado tiene que construir vivienda sabiendo que de esas construcciones a lo mejor el 30% con suerte paga la cuota. Si ellos invierten, nosotros con nuestros impuestos vía el Estado, y los que reciben el beneficio de las casas adjudicadas con cuotas que son baratísimas, sí, súper accesibles, y no se pagan porque es el Estado, que saben que no te van a echar, que los procesos de desalojo son excepcionalísimos. Bueno, aquí hay un incumplimiento de nuestra parte. Un argentinismo, Guille, ¿no? Yo vivo en una vivienda que tiene que ver con un plan social de viviendas, ¿no? Sí. Ese plan social de viviendas, cuando yo quería acceder a la primera vivienda, como todos, pasaba por esta cuestión que mencionaba Marina y Juli. Recién buscaba viviendas y encontraba en algunos barrios viviendas desocupadas. Y después en el barrio donde uno vive, es cierto lo que vos decís. Hay relajamiento respecto al pago y tampoco hay control por parte del Estado en función a presionarte, porque no lo hace, para que cumplas con tu deber real, que es permitirle la posibilidad para que otro pueda tener vivienda a través del pago de tu cuota. Pero si hacemos un relevamiento nacional, los planes de vivienda que vienen del Estado deben estar en un 15% de pago, posiblemente. Pero no solo eso, Ezequiel, vos lo sabés, no sé en tu barrio, pero en buena parte de los barrios de la República Argentina que se construyeron con planes, mucha gente accedió a esas viviendas teniendo otras viviendas que son en las que viven y tienen esas viviendas o subalquiladas o vacías, que es otro argentinismo. Y eso me parece que forma parte de una práctica que nos identifica. Después nos quejamos, pero el Estado no puede corregir inconductas sociales, no puede corregir. Y entonces estas situaciones hacen que después, cuando veamos imágenes de gente que usurpa porque no puede acceder a la vivienda, recordemos todo ese recorrido, recordémoslo porque forma parte de los problemas que están sin solución. Y esto me parece a mí que son cuestiones satelitales que han ido haciendo que el acceso a la vivienda en la República Argentina sea cada vez más dificultoso. Yo creo que lo primero, la disponibilidad de las tierras. Y dije algo al comienzo y lo subdividí en dos. El acceso a la tierra para bienes inmuebles ligados con vivienda única para las familias. Y otra cuestión es el acceso a las tierras ociosas para actividades productivas. En esto hay proyectos, porque hay miles de hectáreas, no digo millones porque no tengo el número exacto, pero miles de hectáreas seguro que pudiéndose trabajar, no se trabajan porque sus propietarios
vaya a saber por qué razón, o porque son tierras fiscales, no se trabajan, y ahí podría haber un desarrollo de economía que permita potenciar la producción en nuestro país y darle una salida laboral a muchísima gente. Pero si esa tierra... se tiene que apelar para ello, la verdad que no lo sé, porque apenas vos tensás la cuerda, desde los que tienen millones de hectáreas a los que tienen 200 hectáreas, como vimos nosotros la semana pasada en Misiones, Ezequiel, no quieren saber nada, conceder la tierra improductiva para que otros lo trabajen. Bueno, esa es una discusión que no estoy hablando de reforma agraria, mucho más profunda, ¿no? Los derechos adquiridos ni hereditarios, pero sí componerle a un país que es muy desigual un poco más de equidad. Habría muchísima gente dispuesta a trabajar la tierra. Yo no creo en ese discurso que a los argentinos no les gusta trabajar, no quieren trabajar. Bueno, lo que se necesitan son posibilidades para hacerlo. Claro, porque no es un problema de que falte espacio, que falten lugares donde vivir. Digo, no estamos en Nueva Delhi, no es nuestro país, no es China. Digo, no tenemos ese problema. Si hay gente que no puede acceder y hay tierras que están ociosas, hay viviendas que están ociosas, el problema es de la distribución y de justicia. Pero estaba pensando justamente en cómo se planea una ley de acceso a la tierra. Digo, si la tierra es fiscal, bueno, es cuestión de una decisión política y un par de trámites administrativos y burocráticos. Ahora, si esa tierra tiene dueño, ¿qué Estado puede avanzar en Argentina o puede proponer distribuir esas tierras vendiéndolas o con un programa o con un plan de acceso a la tierra? Digo, es una cuestión muy difícil de zanjar, por más que tengas la voluntad política. Pero sí un carácter impositivo, Marina, digo, respecto al que la tiene y no la produce y no la explota. Digo, cobrarle más impuestos. Claro. Es muy difícil, Ezequiel. Bueno, plantearlo, pero es muy Marina, difícil. Se es muy puede difícil cobrar declararlas de impuestos. interés público, se puede declararlas de interés público. De hecho, hay muchos lugares cuando, por ejemplo, se hace una autovía y el Estado necesita avanzar con la autovía en lugares que son propiedad privada. Lo declara de interés público. Y nadie acusa, y es un avance en contra del derecho privado. Pero por ahí da la sensación que en este contexto estamos pasivamente. pensando a lo mejor en esos grandes terratenientes que a lo mejor tienen miles y miles de hectáreas. Pero no nos olvidemos de ese productor que a lo mejor tiene 30 hectáreas, ¿no? Y que a lo mejor es heredada de su abuelo, o que lo está trabajando, o que no lo está trabajando, pero que tiene ahí no tantas hectáreas. Es una situación injusta en algún punto también que declaren, digamos, su tierra de bien público para el pequeño productor, salvar ese déficit habitacional, ¿no?, de miles y miles de millones de familias en nuestro país. ¿No les parece? Sí, claro, nadie está pensando en alguien que tenga 30 hectáreas, sacarle la mitad para que haya un desarrollo productivo. Pero si vos lo acabas de decir, Julieta, si una persona tiene 50.000 hectáreas... Bueno, pero claro, ¿cuál es el límite allí? Y las 30.000 restantes las tiene de manera ociosa, sacarle, no digo sacarle, pagarle, que el Estado las declare de bien público y pagarle esas 1.000 hectáreas a precios de mercado para que 100 familias accedan a proyectos productivos que se puedan potenciar, no me parece una medida ni comunista ni intervencionista, sino de absoluta lógica. Pero ¿cuál sería el límite allí o con qué vara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Habría que fijarlo. Claro, la propiedad privada es tan privada la propiedad de miles y miles de hectáreas como de 30, 40, 50, 100, 200, ¿o no? Por eso te digo, nadie está pensando en tocarle a alguien de 30 hectáreas. Por eso, pero ¿cuál sería el límite? También es difícil establecer, eso no lo sé. No sé, ¿cuál sería el límite para vos? ¿Una persona que tiene 1.000 hectáreas está bien? ¿10.000 hectáreas está bien? ¿50.000 hectáreas está bien? Pero no sería ¿no sería injusto que venga el Estado a decirme qué es lo que puedo yo o no tener y o qué es lo que tengo que ceder? Bueno, es injusto que haya argentinos viviendo... Por supuesto. Por eso yo digo que el Estado debe garantizar el derecho... tener un lugar donde estar. Sin duda, sin duda. Pero el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda de estos 3,5 millones de familias, a un hogar, a poder proyectarse, por supuesto. Pero también debe defender la propiedad privada de quienes le hicieron trabajando, o no. Pero bueno, también es propiedad privada. Sí, es que la idea de maximizar los extremos
¿por qué creer que disponer de tierras ociosas no es respetar la propiedad privada? Te acabo de citar el ejemplo. Entre Río Cuarto y Córdoba se hizo una autovía, ¿no? Sí, sí, se hizo una autovía. expropiaron. Para hacerla se expropiaron miles de hectáreas. Nadie instaló la discusión, bueno, están avasallando el derecho a la propiedad privada porque me expropian la tierra. Los productores tuvieron que cederlas, se las pagó el Estado. Algunos no estaban de acuerdo con el precio, fueron a la justicia, intervino la justicia, hubo un litigio, tuvieron años. Pero ahí nadie dijo que avanzaban sobre la propiedad privada. Y hay otro tema que tiene que ver, con esto ya no nos queda mucho más tiempo, pero con el tema del recorte social de cómo se ve, ¿no? La usurpación o la necesidad de trabajar una tierra por parte de familias humildes y la usurpación de grandes capitales en función a construcción de hoteles y demás, ¿no? Sí, Es como que hay dos miradas. Me parece que también hay que plantear y que nos debemos el debate del acceso a la tierra, de ponerle un límite, ¿no? Yo creo que en el mundo no existe esta posibilidad de que una persona pueda ser propietaria de 50... No digo una ley retroactiva, digo a partir de acá hay que ponerle un límite, ¿no? Porque no puede ser que 1, 2, 3 familias tengan decenas de miles de hectáreas. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Los estados regulan esa tenencia. Ir para atrás va a ser muy difícil, pero que hay que planteárselo para pensar en un futuro para nuestro país. Hay que planteárselo, hay que debatirlo también. Hay una necesidad grande en la Argentina. Bueno, pero eso según el decir de Julieta es no respetar la propiedad privada. No retroactiva, dijo Marina. No retroactiva, Guille, como periodista me permite tener 50.000 casas vacías, ¿por qué no las voy a tener? Eso no, hablábamos de las tierras, de cuál era la diferencia entre avanzar sobre 50 hectáreas o avanzar sobre miles y miles. A eso estábamos haciendo referencia, Guille. Y bueno, hay una diferencia de escala, Julieta. Por eso, pero ¿cuál sería el límite? Lo que yo les preguntaba, ¿cuál sería el límite, no? Bueno, el límite está ligado con la productividad. Si vos porque no estamos hablando de tierras productivas, estamos hablando de tierras ociosas que no se producen y que se podrían explotar. Estamos hablando de eso, y que todos sabemos que tienen. Hay grandes extensiones de tierra, de propiedad, algunas hechas legítimamente y muchos sabemos... Y muchas no también, que no fueron hechas legítimamente. Algunas son reservas naturales, otras son recursos fundamentales para el Estado. Bueno, allí en algunos países incluso hay gravosos impuestos a la herencia, que si vos la tierra la heredaste y no hiciste nada más que ser el hijo de... te cobran un impuesto. Acá sería imposible discutirlo porque enseguida te sacan la palabra comunismo con un vacío de contenido de esa palabra. El comunismo ya desapareció en el mundo, ni siquiera Cuba es comunista con todos los problemas que tiene, es plenamente comunista. Eso desapareció de la faz de la tierra, pero te sacan el concepto de comunismo con un vacío de contenido, con una semantización hueca que no dice nada, pero que lo único que hace que es estigmatizar decisiones que si las toma Noruega, si las toma Italia, Dinamarca, si las toma Francia, están bien vistas. Pero si las toman en un país latinoamericano, es el surdaje que avanza. Y eso también hay que... revisarlo, porque no construye nada. Sacarse ese ropaje de anteojera ideológica con que se analizan las decisiones. Hay que revisarlo y hay que ordenarlo indudablemente. Chicos, pero requiere una respuesta urgente, sin duda. Porque es necesario este debate. Gracias, Guille. Gracias, Marina. Adiós. Chicos, hasta mañana. Un gusto debatir con ustedes. Bueno, lindo encontrarte por acá, Guille. Bueno, yo cuando me llamen al orden, ahí estaré. Nos vemos. Chau, hasta mañana. Adiós, chau.